Hola, hoy hablaremos del condicionamiento operante, trabajo presentado por Jeremy Alemán, estudiante de la Universidad Iberoamericana de Psicología. Condicionamiento operante o instrumental, creado por Skinner, que es un método de aprendizaje que es producido a través de la asociación de refuerzos y castigos con una conducta definida, implicando así las consecuencias de una respuesta. En este, la conducta es controlada por estímulos discriminativos presentes en la situación de aprendizaje que transmiten información sobre la consecuencia probable de la respuesta. Por ejemplo, un cartel de abierto en una puerta nos indica que si intentamos girar el plomo, lo más probable es que se abra. En este caso, el cartel podría ser el estímulo discriminativo y la apertura funcionaría como un reforzador positivo de la respuesta instrumental. Skinner desarrolló técnicas de conocimiento operante que se engloban en lo que conocemos como análisis de conducta aplicado. Este se ha demostrado particularmente eficaz en la educación de niños, con énfasis especial en los niños con dificultades para su desarrollo. Estímulo, estímulo discriminativo. La ley del efecto introducida por Edward ha planteado que si una conducta tiene consecuencia positiva para quien la realiza, será más probable que se repita, mientras que si tiene consecuencia negativa, esta probabilidad disminuirá. La respuesta operante. Cuando hablamos de conducta, es aquella acción en la cual se puede obtener un aprendizaje o consecuencia, ya sea obteniendo un premio o un castigo, siendo positivo o negativo. La respuesta es una conducta. Estímulo reforzador o consecuencia. Dado que la consecuencia es aquel resultado de una respuesta, podría definirse como consecuencia, resulta una respuesta. La consecuencia puede ser positiva o negativa para el sujeto que lleva a cabo la conducta. En el primer caso, la probabilidad de que se dé la respuesta aumentará y en el segundo disminuirá. Es importante tener en cuenta que las consecuencias afectan a la respuesta y por tanto en el condicionamiento operante lo que es reforzado o castigado es dicha conducta, no la persona o el animal que lo lleve a cabo. En todo momento se trabajará con la intención de influir en el modo en el que se relacionan los estímulos y la respuesta, ya que vemos que desde la filosofía conductista se vista partir desde una visión esencialista de las personas, poniendo más énfasis en aquello que puede cambiar que en lo que siempre parece permanecer igual. El reforzamiento designa las consecuencias de la conducta cuando hace más probable que se vuelvan a dar. El reforzamiento puede ser positivo, en cuyo caso estaremos hablando de la obtención de una recompensa o premio por la ejecución de una respuesta que engloba la desaparición del estímulo aversivo. Dentro del reforzamiento negativo podemos distinguir entre las respuestas de evitación y de escape. Por ejemplo, una persona con agorafobia que no sale de casa porque así no siente ansiedad, está evitando esta emoción. En cambio, la respuesta de escape hacen que el estímulo desaparezca cuando ya está presente. La diferencia con la palabra reforzador es que esta se refiere al evento que se da como consecuencia de una conducta, en vez del procedimiento de premiar o castigar algo. Por tanto, el reforzador es un término más cercano como a recompensa y premio que a reforzar un castigo. El castigo, en cualquier consecuencia de una conducta determinada que disminuya la probabilidad de que éste se repita, como el reforzamiento, el castigo puede ser positivo o negativo. El castigo positivo correspondería a la presentación de un estímulo aversivo después de que se produzca una respuesta, mientras que el negativo es la retirada del estímulo apetitivo como consecuencia de la conducta. El positivo se puede realizar con el uso que se da en general la palabra castigo, mientras que el negativo se refiere más bien a algún tipo de sanción o de multa. Un ejemplo de estos podría ser que si un niño no deja de gritar y la madre le da una bofetada,
para que haga silencio, le podría estar aplicando un castigo positivo, mientras que si la mamá le quita la consola del videojuego, va a recibir un castigo negativo. Estímulo discriminativo y el delta. En psicología, la palabra estímulo se utiliza para designar eventos que pueden provocar una respuesta por parte de una persona o un animal. El estímulo discriminativo es aquel cuya presencia indica que al sujeto el aprendizaje que se lleva a cabo en una determinada conducta. Esta tendrá como consecuencia la aparición de un reforzador o un castigo. Por otro lado, el estímulo delta se refiere a aquellas señales que al estar presentes informa de que la ejecución de la respuesta no va a conllevar a ninguna consecuencia. Técnicas para desarrollar conductas. Dada la importancia y la eficacia del refuerzo positivo, las técnicas y operantes para aumentar conductas tienen una utilidad demostrada. A continuación, vamos a describir los más relevantes de entre estos procedimientos. La técnica de instigación son aquellas que dependen de la manipulación de estímulos discriminativos para aumentar la probabilidad de que se dé una conducta. Este término incluye las instrucciones que incrementan determinadas conductas, la guía física, que consiste en mover o colocar partes del cuerpo de la persona entrenada, y el modelamiento, en que se observa un modelo realizado, una conducta para poder imitarlo y aprender cuáles son sus consecuencias. Estos tres procedimientos tienen en común enseñar directamente al sujeto cómo tiene que realizar una acción determinada, sea verbal o físicamente. El moldeamiento consiste en acercar gradualmente una conducta determinada a la conducta objetivo, empezando por una respuesta relativamente parecida que el sujeto pueda realizar y modificándola poco a poco. Se lleva a cabo por pasos, como son aproximación sucesiva a lo que se le aplica reforzamiento. El moldeamiento es considerado especialmente útil para establecer conductas en sujetos que no se pueden comunicar verbalmente, como las personas con discapacidad intelectual profunda. Otro es el desvanecimiento, que se refiere a la retirada gradual de las ayudas o instigadores que se habían utilizado para reforzar una conducta meta. Se pretende que el sujeto consolide una respuesta y posterior a esto pueda llevar a cabo sin necesidad de ayudas externas. Es uno de los conceptos claves del condicionamiento operante, ya que permite que los progresos llevados a cabo en terapia o en entrenamiento puedan generalizarse en muchos otros ámbitos de la vida. Consiste fundamentalmente en sustituir un estímulo discriminativo por otro distinto. El encadenamiento es una cadena conductual, es decir, una conducta compuesta por varias conductas simples. Se separan en distintos eslabones. A continuación, el sujeto debe aprender a ejecutar los eslabones uno a uno hasta lograr llevar a cabo la cadena completa. El encadenamiento puede realizarse hacia adelante o hacia atrás y tiene como peculiaridad que cada eslabón refuerza la anterior y funciona como un estímulo discriminativo. En ciertos aspectos, buena parte de las habilidades que se consideran talentos por mostrar un alto grado de destreza y especializado en ellos, como por ejemplo tocar muy bien la guitarra, el piano, bailar, ser muy bueno con las manualidades, entre otros, pueden ser considerados frutos de alguna forma de encadenamiento, dado que desde las habilidades básicas se va progresando hasta alcanzar otros, muchos más trabajados. Los programas de reforzamiento son un proceso de aprendizaje operante, son las pautas que establece cuándo será premiada la conducta y cuándo no. Hay dos tipos básicos de programas de reforzamiento, los de razón y los de intervalo. En los de razón se obtiene el reforzador después de que se dé un número concreto de respuesta, mientras que en los de intervalo sucede después de que haya pasado un tiempo determinado desde la última conducta reforzada y esta vuelva a darse. También podrían ser continuos o intermitentes. Significa que la respuesta puede darse cada vez que el sujeto lleve a cabo la conducta, objeto o bien de vez en cuando.
El reforzamiento continuo podría ser el más útil para establecer conductas y el intermitente para poderlas mantener. Técnicas operantes para reducir o eliminar conductas. Al aplicar técnicas operantes para reducir conductas, conviene tener en mente que dados estos procedimientos pueden ser desagradables para los sujetos. Siempre es preferible utilizar lo menos aversivo cuando sea posible. Existen varias técnicas con potencial de generar aversión. Entre ellas tenemos la extinción. Se deja de recompensar una conducta que había sido reforzada con anterioridad. Esto disminuye la probabilidad de que la respuesta vuelva a darse. Formalmente, la extinción es lo opuesto al reforzamiento positivo. A largo plazo, la extinción es más eficaz para eliminar respuestas que el castigo y el resto de técnicas operantes para reducir conductas. Entrenamiento de omisión. En este procedimiento, a la conducta del sujeto le sigue la ausencia de la recompensa, es decir, si se da la respuesta no se obtendrá un reforzador. Un ejemplo de esto podría ser unos padres que impidan a su hija escuchar música en la noche por haber hablado de forma irrespetuosa, o no ir a comprar los juguetes que su hijo le están pidiendo por haberse portado mal durante el día o durante su jornada escolar. El programa de reforzamiento diferencial son unos subtipos especiales de programas que se utilizan para reducir, más no eliminar, las conductas objetivo, aumentando otras respuestas alternativas, como por ejemplo, se podía premiar a un niño por escribir y hacer ejercicios y no por jugar un videojuego si pretende que esta última conducta pierda valor reforzante. En el reforzamiento inferencial de tasas bajas se refuerzan las respuestas si se da un determinado periodo de tiempo después de la última vez que se produjo. El coste de respuesta es la variante del castigo negativo en que la ejecución de la conducta problema provoca la pérdida de un reforzado. El carnet de puntos para conductores que se introdujo en España hace unos años es un buen ejemplo de programa de coste de respuesta. El tiempo fuera consiste en aislar al sujeto. En general se utiliza más en los niños en un entorno no estimulante en caso de que se produzca una conducta problemática. También una variante del castigo negativo se diferencia del coste de respuesta. En lo que se pierde es la posibilidad de ceder al refuerzo, no el reforzador en sí. La saciación. El refuerzo que se obtiene por llevar a cabo la conducta es tan intenso o cuantioso que pierde el valor que tenía para el sujeto. Esto puede tener lugar por saciación de respuesta o práctica masiva, a repetir la conducta hasta que deje de ser apetitivo, o bien por saciación de estímulo, el reportador pierde su apetito por el exceso. La sobrecorrección consiste en aplicar un castigo positivo relacionado con una conducta problema. Un ejemplo de esto es muy utilizado en caso de enuresis, en que se pide al niño que lave las sábanas después de orinarse encima durante toda la noche. Técnicas de organización de contingencia. Los sistemas de organización de contingencia son procedimientos complejos a través de los cuales se pueden reforzar unas conductas y castigar otras. La economía es un ejemplo muy conocido en este tipo de técnicas, la cual consiste en entregar fichas u otros reforzadores genéricos equivalentes como premio por la realización de las conductas objetivo. Posteriormente, los sujetos pueden intercambiar sus fichas por premios de valor variable. Se utilizan en escuelas, cárceles, hospitales psiquiátricos, entre otros. Los contratos conductuales o de contingencia son acuerdos entre varias personas, normalmente dos, mediante los que se comprometen a realizar o a no realizar determinadas conductas. En los contratos se deben detallar las consecuencias en caso de que se cumplan o incumplan las condiciones que se están acordando. Muchas gracias.